Contribución especial para las pensiones. Un tema polémico que está surgiendo con la aplicación de este nuevo impuesto, que no es una contribución sino un nuevo impuesto, es el relacionado con la base imponible, ya que en esta ley de protección a las pensiones se establece como base imponible el salario y las bonificaciones no salariales. Y esto choca con la Ley Orgánica del Trabajo en su artículo 107, que señala que cuando se vaya a aplicar cualquier tributo, llámese impuesto, contribución o tasa, y que tenga como base de cálculo el salario que se debe tomar en cuenta es el salario normal, el cual está definido en el artículo 104 de esta Ley Orgánica del Trabajo, que señala que el salario normal es aquel que reciben los trabajadores en forma mensual por la prestación de sus servicios y que comprende el salario básico más horas extras, más bonificaciones que se reciban en forma regular y no accidental, que por ejemplo también extraería las comisiones para el caso de vendedores. Bueno, esa es la base de cálculo que la Ley Orgánica del Trabajo establece que debe tomarse en cuenta para los gravámenes que tenga como base de cálculo el salario. Por lo tanto, ese conflicto legal que hay actualmente con esta ley para la protección a las pensiones, ya el Tribunal Supremo de Justicia lo resolvió en oportunidad anterior, no con este impuesto, obviamente, porque este impuesto apenas está saliendo en mayo de 2024, sino que desde el año 2007, el Tribunal Supremo de Justicia, mediante la sentencia 301, estableció que lo que se debe gravar es el salario normal, tal como lo señala la Ley del Trabajo, y no el salario integral más aquellas remuneraciones que los trabajadores reciben en forma extraordinaria, incluyendo el bono vacacional y las utilidades. El Tribunal Supremo de Justicia sentenció que lo que es gravable es lo que dice la Ley del Trabajo, el salario normal. Esto entonces desaplicó lo que señala la vigente Ley de Impuestos sobre la Renta en su artículo 31. Quiere decir que ya hay jurisprudencia sobre esta materia, de que lo que se debe gravar es el salario normal. Por lo tanto, tenemos la Ley Orgánica del Trabajo, tenemos las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, que por cierto, esa sentencia del año 2007 fue ratificada por la sentencia 673, cuando se reformó la Ley de Impuestos sobre la Renta. El Tribunal Supremo de Justicia se volvió a pronunciar sobre este artículo 31 y lo ratificó su sentencia 301. Por lo tanto, en materia de gravamen a los salarios, lo que se aplica es el 107 de la Ley Orgánica del Trabajo, independientemente que ese tributo lo tenga que pagar solamente el patrono. En este caso, se debe calcular sobre el salario normal. ¿Qué deben hacer los empresarios, los emprendedores, aquellas personas jurídicas del sector privado que tienen que pagar ese tributo? Ya estamos claros de que esa base de cálculo que establece la Ley de Protección a las Pensiones no es legal. Sin embargo, el CENIAT va a aplicar las sanciones a quienes no lo hagan como lo dice esta Ley de Protección a las Pensiones. Si el contribuyente tiene fortaleza jurídica y económica para defender esta posición señalada en la Ley Orgánica del Trabajo y ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia, pues debería aplicar el impuesto solamente sobre el salario normal, porque lo ampara la ley y lo ampara la jurisprudencia. No es recomendable para quien no tenga la capacidad económica y del talento humano que vaya a defenderlo en tribunales, porque ¿qué sucede? Ante un reparo que haga el CENIAT sobre este procedimiento de hacer el cálculo del impuesto sobre esta base imponible que dice la Ley Orgánica del Trabajo y no sobre la Ley de Protección a las Pensiones, pues el CENIAT va a hacer los reparos y el contribuyente va a tener que interponer sus recursos ante el Tribunal Contencioso Tributario que corresponda a su jurisdicción. No lo vaya a hacer ante el mismo CENIAT mediante un recurso jerárquico, porque la posición del CENIAT va a ser ratificar lo que fiscalización le haga el reparo.
porque eso está acorde con esta ley de protección a las pensiones. Pero los tribunales, los jueces, tienen necesariamente que tomar en cuenta la jurisprudencia y van a fallar en favor de los contribuyentes que están aplicando la Ley Orgánica del Trabajo y las sentencias 301 y 673 del Tribunal Supremo de Justicia.